Glitter amargo. Ay. Bienvenidas, bienvenidos a Glitter Amargo. Estamos Frida Rebontulet y yo el día de hoy en un episodio más muy interesante, muy complejo. Un tema que además tendremos a una invitada, ¿no es así, Frida? ¿Cómo estás? Hola, Lenka Feral, ¿qué tal? Pues una semana más en estas cuestiones del glitter amargo. Bienvenidos. Les queremos pedir que si quieren seguirnos la pista, pues sigan en Instagram, particularmente en Twitter, en Facebook, como glitter amargo. Y para el podcast, pues nos pueden seguir en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer. ¿Qué más? En Evox y en YouTube también. Así que, vientos. Iniciamos con este tema, Lenka, que ¿por qué nos llamó la atención el tema de la salud mental? Ya no sería nuestra doctora si es igual que salud emocional. Cómo podemos ir hablando de estos temas? Ya que hemos visto en redes sociales dos cuestiones. Una, que se normaliza como de, cuida tu salud mental. Hasta hay playeras, ¿no? Bueno, eso por un lado y por otro lado se normalizan los estados pues de ansiedad, de depresión y hasta venden camisas como de soy ansioso, ¿no? Y cosas así. Entonces, ¿cómo poner una balanza a estas cuestiones? Alenka, tú que propusiste este tema, ¿qué fuiste abordando, investigando? Así es, Frida. Primero, pues todo lo que mencionas, ¿no? Me llamó mucho la atención un post en especial que decía como justo que estamos normalizando la cuestión de la salud mental, que es algo que hemos desatendido muchísimo tiempo y que ni siquiera habíamos tomado el tiempo de pensar en ello. Que alguna vez vi un meme que decía algo así como, o sea, de la diferencia entre los boomers y los millennials es que ahora los millennials y en adelante se están haciendo cargo de yendo a terapia por todas las cosas que no atendieron las generaciones pasadas. Se me hizo curioso porque habla como de esta apertura, pero al mismo tiempo decía que pues se estaban normalizando dentro de la salud mental cuestiones como la depresión, y así, pero no cuestiones que tenían que ver con enfermedades mentales tal vez un poco más complejas y severas, como todavía abrir pláticas sobre la esquizofrenia o otras enfermedades de las que pues ya estaremos platicando al respecto. Y yo personalmente, Free, es un tema que les comparto que, bueno, ha sido parte de mi vida una constante, no porque yo sufra de depresión, pero porque tengo familia muy, muy cercana que ha tenido pues problemas muy fuertes de salud mental y depresión por generaciones, ¿no? Entonces eso también es algo que a mí me interesa mucho, que podamos conversar al respecto y compartir con otras personas que seguramente allá afuera también pues necesitan hablar más de este tema. Claro, Alenka, ¿te parece? Sí, bueno, para antes de ello, en este programa vamos a abordar en diferentes momentos del programa a tres escritoras que, bueno, lamentablemente también tuvieron estas complicaciones de salud mental, de esta estabilidad emocional, pero que, bueno, su obra ha trascendido también históricamente y que nos dejan grandes letras, siguen viviendo entre nosotras gracias a que las podemos releer, que es Alejandra Pizarnik, Silvia Plath y Virginia Woolf. Así que arranquemos con un pequeño poema, Lenka, si quieres. Vulvas parlantes. Parlantes. Más que un poema, Virginia Woolf era más de novela y ensayo. Entonces pensaba a lo mejor leer algunas reflexiones que había tenido ella respecto a la salud mental. I enjoy almost everything, yet I have some restless searcher in me. Why is there not a discovery in life, something one can lay hands on and say, this is it? My depression is a harassed feeling. I'm looking, but that's not it. That's not it. What is it? And shall I die before I find it? Lo voy a leer entonces en español, ¿verdad? Disfruto casi todo. Y aún así hay una buscadora incansable en mí. ¿Por qué no hay un descubrimiento en la vida? Algo sobre lo que pueda poner mis manos y decir, ¿es esto? ¿Esto es? Mi depresión es un sentimiento invasivo. Estoy buscando, pero eso no es.
Eso tampoco es. Entonces, ¿qué es? ¿Y moriré antes de encontrarlo? Este es un pequeño fragmento de una cita del diario de Virginia Woolf. Virginia Woolf nació en 1882 y murió en 1941. Ella escribió distintas novelas, entre ellas Mrs. Dalloway, y sufría de depresión maníaca desde los 13 años, después de que murió su mamá, y nunca tuvo alivio a ello, el éxito nunca la alivió y siempre se sintió como que era una fracasada y terminó suicidándose en 1941, se ahogó en un río llenando sus bolsas de piedras. Sí, qué importante por ello también hablar un poco y que lo tenemos con nuestra invitada, desde qué momento, a partir de qué momento histórico se dijo, oigan, morir de tristeza, como se romantiza en muchas novelas, no es algo, pues, romántico justamente, ¿no? Es un tema que tenemos que procurar, que tenemos que revisar, y también por generaciones se ha visto particularmente, ahora sí que hasta desde la perspectiva de género, ¿no? Entonces, bueno, iniciemos la entrevista con nuestra invitada. Ella es la licenciada Laura Báez, es egresada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 2010. Hay que mencionar que se graduó con mención honorífica y es experta en temas de género, prevención de la violencia y delincuencia en la niñez y adolescencia, así como en intervención de crisis. Bienvenida, doctora Laura, ¿cómo está? Le recordamos encender el micrófono. Bienvenida a Ujú. Glitter Amargo. Hola, muchas gracias por la invitación. Qué gusto encontrar, coincidirnos aquí. Y pues sí, qué bello poema. Es una forma de iniciar con este tema que abre hilo, porque es muy importante empezar a hablar de todo esto. Muchas gracias por la invitación, muy contenta por estar aquí. Doctora, te vamos a seguir, doctora Laura, si no te molesta. Queremos iniciar pues por la básica. ¿Qué es la salud mental? ¿Es lo mismo que esto de la salud emocional, la regulación de emociones? ¿Cómo llegamos a este tema? Y que en este 2021 particularmente ya no sabemos por dónde abordar porque nos cayó mundialmente pues una pandemia y que hemos visto cómo pues sí ha destrozado en las emociones, en la familia, con los amigos, en el trabajo, en todas las relaciones y esferas que el humano, el humane pueda abordar, ¿no? Entonces, si de por sí ya veníamos de un sentimiento, pues de este sistema de tienes que ser, tienes que llegar a hacer esto, ahora con una pandemia pareciera que se intensifican más y, y al contrario, cuando te recomendaban alejarte un poco de los dispositivos electrónicos, pues ahora nuestra vida prácticamente está ahí. ¿Cómo hacer un balance de toda esta situación, ¿no? Con el tema de salud mental. Sí, mira, el tema de salud, el concepto de salud mental que maneja la Organización Mundial de la Salud va a ser no solo abocada a la ausencia de enfermedad, van a hablar de lo que es un equilibrio entre tres áreas que son fundamentales en el ser humano, en las personas, en hombres y mujeres, que va a ser el área biológica, la psicológica y la social. Somos seres biopsicosociales que nos tejemos de alguna otra forma con estas tres líneas y que el bienestar o la salud mental va a ser cuando están en equilibrio esas tres áreas en nuestra vida. Lo biológico, ¿a qué se refiere? Bueno, pues que somos seres vivos, organismos vivos, que somos una maquinaria perfecta en su diseño, en su funcionamiento, y que va a repercutir mucho las condiciones de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, nuestro sistema físico, para influir o abonar a la salud mental. Somos seres psicológicos. Bueno, esto va a abocar mucho a que somos seres cargados con una historia de vida. Cada quien tenemos un repertorio de experiencias positivas, negativas, afortunadas, desafortunadas, que van a nutrir y van a codificar nuestra reserva psicológica. Somos seres sociales que estamos interactuando constantemente con el entorno y que nos vemos influenciados e influenciadas por todos los acontecimientos que están surgiendo. Ahorita comentabas el tema de la pandemia COVID. Bueno, pues ha sido un evento que ha venido a afectar en muchas áreas toda una forma de vida
que teníamos ya conocida, que ya era practicada, que hacíamos en automático, ha venido a reconfigurar y a cambiar. Ahora sí que las reglas cambian con la aparición de este virus. Entonces, vino de alguna otra forma a desequilibrar ese eslabón de nuestra salud mental. Somos seres biopsicosociales y que a partir de la aparición de una amenaza latente, que es muy delicada, el COVID, ha venido a trastocar nuestro sistema biológico, psicológico y social. Entonces, para la Organización Mundial de la Salud, la salud mental va a ser un estado de bienestar equilibrado en esos 3 eslabones. Perfecto. ¿Y cómo poder entrar en estos temas? Te comentábamos fuera de la grabación que nos escuchan muchas mujeres jóvenes, mujeres adultas jóvenes también, madres, y es interesante ver cómo las redes sociales, en otros programas lo hemos hablado también, esta presión social que se ejerce a distintas edades y siendo mujer, ¿no? Sobre el deber ser, cómo hay que actuar, en fin. Esto generacionalmente, ¿cómo se ha ido tratando bueno, a menos que tú tengas, Alenka, otra pregunta también para reforzar el tema, pero ¿cómo se ha visto históricamente por generaciones el trato de la salud mental o la atención en la salud mental a las mujeres, particularmente? Porque vemos que en épocas diferentes pues la mujer hasta casi te daban, bueno, no casi te daban un manual, ¿no? De la buena esposa, de cómo actuar en la casa y de que tus problemas no importan, guárdatelo todo, el marido es el que importa y los niños, ¿no? Entonces esto actualmente pues genera burnout parental, otros tipos de consecuencias. En los niños también hay burnout ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo, no sé, o sea, cómo poder abordar estos temas desde uno como persona, decir, a ver, esto es natural, tengo que ir a recurrir a algún experto, por dónde me puedo informar ante esta, pues yo diría, avalancha de información que se genera en torno a estos temas. Sí, mira, fíjate que este tema de la pandemia ha venido a meternos a todos y a todas en un estado permanente de estrés. Vivimos estresados porque, como les comentaba, toda esa dinámica de vida, esta forma de organización que conocíamos y que habíamos estado viviendo del 2019 para atrás, pues se ha visto afectada y cambiada en muchos aspectos y en muchas áreas. Hemos visto cómo las formas de trabajar, las formas de viajar, las formas de estudiar, las formas de socializar están cambiando de la mano con la aparición de esta situación. Los cambios producen en los seres humanos grados de estrés. Todo lo que es nuevo y que es cambio nos produce un estrés que puede ser adaptativo o desadaptativo. Generalmente cuando tenemos buenas herramientas, emocionales, biológicas y sociales, podemos adaptarnos al cambio e incluso sacarles provecho, es decir, ver de qué manera encontrar beneficios adaptativos que incentiven el cambio. Pero ¿qué pasa cuando esos cambios están siendo muy bruscos y están siendo percibidos por nuestro sistema como amenazantes? Por ejemplo, actualmente es muy sabido y muy escuchado que las personas están teniendo mucho temor a ser contagiadas, a contagiar a sus seres queridos, a perder su trabajo, a no encontrar lugares o momentos donde coincidir y convivir y mostrar sus lazos afectivos con familiares, sus seres queridos. Es decir, esta situación del COVID ha venido a replantearnos que la forma de convivencia y de sociabilización que teníamos antes, pues al menos hasta que haya una solución de vacuna o una certidumbre de que esta amenaza se ha retirado, va a ser difícil que nuestro cerebro vuelva a encontrar esa normalidad en la que ya vivía. Entonces, cuando el cerebro está viviendo durante mucho tiempo por periodos de estrés prolongado, empieza a tener un desgaste, empieza a estar sobrecargado, a no descansar bien, a no comer bien, a no nutrirse bien. Sería como si nuestro cerebro es una máquina, comparándola con un procesador de información, una computadora. A nuestras máquinas hay que estarles dando mantenimiento, se alimentan de una fuente de luz,
hay que apagarlos cuando no los utilizamos, hay que cuidar que no se sobrecalienten, porque, que no tengan virus, porque si no, empiezan a tener conductas erráticas o defectuosas o equivocadas, por así decirlo. Entonces, cuando estamos atravesando por situaciones de estrés, nuestro cerebro empieza a tener insomnio. Nuestro cerebro no se puede apagar y empezamos a estar rumiando, dándole vueltas a lo mismo, teniendo ideas repetitivas, insomnio, estando hiperalertas, hipervigilantes, muy sensitivos, empezamos a tener también trastornos de alimentación o dejamos de comer, andamos a las carreras o empezamos a comer mucho, empezamos a estar en esta hiperalerta, pues también con agresividad. Una persona que no duerme bien, que no come bien, es más probable que en el día esté cansado, cansada, y que ante cualquier estímulo molesto, que pueden ser el claxon, gritos, la luz muy fuerte, exigencias, prisas, reaccione de manera defensiva o violenta porque se está sintiendo amenazado. Entonces, cuando estamos viviendo situaciones de estrés, empezamos a tener dificultades para concentrarnos, insomnio, a lo mejor dormir con bruxismo, empezar a apretar dientes, colitis, hiperventilación, y todo esto empieza a desgastarnos y empieza a propiciar la aparición de todo un catálogo de padecimientos mentales y emocionales, porque van intrínsecos, pues muy variado, que estos pueden ser episódicos o pueden empezarse a arraigar, a formarse un estilo de vida y a hacerse de graves, a moderados, graves o intensos. Entonces, es muy interesante y muy importante. Actualmente todo el mundo estamos hablando de la salud física, pero generalmente dejamos olvidada o de sesgo la salud mental. La salud mental ha sido durante mucho tiempo relegada, no se le ha prestado la atención correspondiente, pues porque como no se ve tangiblemente, el día de hoy hablar aún hoy en día de atención psicológica, de atención psiquiátrica, pues sigue siendo un tabú. No lo vemos desdichadamente hoy aún como un servicio básico de salud de primera necesidad. A veces nos resulta muy difícil, por ejemplo, en cuestiones de muy poco autocuidado, por ejemplo, ir a un dentista, lo postergamos, lo dejamos, ir al ginecólogo, ir a muchas cosas, más aún pasa con la psicología. Lo dejamos hasta el final e incluso asociamos que acudir a terapia psicológica es porque ya se está muy grave o desbordado. ¿Y qué se dice también de la psiquiatría? Que ya es algo totalmente de amarrar, ¿no? Que es algo de camisa de fuerza y de internamientos forzados. Entonces, sí hay un cliché en el tabú de lo que representa la salud mental. Es muy importante esto que mencionas de que nuestro cuerpo es esta máquina y que realmente es muy fuerte, es muy grave que en la primaria y en la secundaria, cuando te están enseñando sobre tu cuerpo y demás, nunca jamás se habla sobre esta cuestión de la salud mental. Y una vez que te clavas en entender lo importante que es lo que comes, o sea, cómo tu alimento puede hacer una gran diferencia en tu salud mental, las horas de sueño que debes de dormir todas las noches es un factor también muy importante, y la manera en que sí, nosotros sí tenemos un control sobre nuestros pensamientos hasta cierto punto. Supongo que ahorita ya tú nos podrás hablar un poquito más sobre sí o no, y cómo nuestros pensamientos también se vuelven patrones que empiezan a envolvernos y engancharnos y que pueden terminar, o sea, en problemas de salud mental más graves. Y creo que si nos educaran de eso a tiempo, haría una gran diferencia. O sea, si nos enseñaran lo importante que es controlar esto. También me gustaría platicar un poco contigo con eso y preguntarte un poco también de dónde viene la idea de salud mental y estos estudios, o sea, de cuándo se empezó a pensar que era importante, cuándo se empezó la psicología, la psiquiatría, en qué momento como que se empezó a decir esto se tiene que hablar. Y también ese es una bonita punto de partida para hablar de qué manera se ha diferenciado entre hombres y mujeres ese estudio.
Sí, mira, el trayecto de los estudios de la salud mental, pues ha llegado tarde en cierto sentido. Hay una deuda histórica aún con temas de la salud mental, porque se ha atendido de manera paralela o colateral a otro tipo de padecimientos. Eh, Mucho se le atribuyó en las épocas de la Inquisición, en estas épocas muy cerradas y muy ortodoxas en pensamiento, que los padecimientos de la salud mental se asociaban a cuestiones místicas, mágicas, religiosas, esta parte de que la locura, los lunáticos, los temas demenciales, pues eran asociados a posesiones demoníacas, a temas místicos y mágicos, y eso generalizó y contribuyó a que el tema de salud mental fuera un tabú y visto como algo oscuro, algo peligroso, algo que no era algo de lo que se quisiera saber. Entonces, ese tipo de conductas, y también reforzadas pues, por el sistema religioso de la época, propició un gran rezago histórico, una deuda histórica en la atención mental que ahora hemos empezado a remediar o a querer subsanar esta deuda histórica con temas de la salud mental. Hoy en día, hablar de la salud mental sigue siendo un tabú. Hay mucho desconocimiento en nuestra sociedad. Es uno de los servicios que nuestros esquemas de salud son de los menos utilizados. Tiene que ver mucho con el analfabetismo, analfabetismo emocional incluso. Es decir, en nuestro sistema de educación se nos enseñan muchas materias, por ejemplo, las matemáticas, españoles, ciencias, químicas, toda esta parte que son de los troncos comunes, pero del tema de la inteligencia emocional, de los tipos de inteligencia emocional, de las emociones, muchas de las personas venimos de estratos familiares, generacionales y sociales con muy poca información. Esto, si lo arraigamos, si lo tejemos con el tema que venimos de una sociedad machista y patriarcal, pues es un lugar donde las emociones no figuran, donde no hay un reconocimiento de la introspección, de decir, bueno, yo estoy contenta, alegre, enojada, tengo miedo, cómo me siento. No hay una autoconciencia y una autorrevisión de cuál es nuestro estado emocional vigente, y mucho menos vamos a poder distinguir cuando estemos saliendo de los renglones y estemos teniendo ya conductas o reacciones sobre que salgan de nuestros límites emocionales y que puedan caer en cuadros de ira, en cuadros de tristeza profunda, en parálisis cognitivo. Es decir, habrá que revisar que muchas de las personas no tenemos los conocimientos básicos de cómo funcionan nuestras emociones. Entonces ya desde ahí, pues es un inicio apabullante, porque estamos ante una sociedad que no sabe reconocer sus propias emociones. A las mujeres se nos ha sesgado que somos emocionales, que nosotros con mucha facilidad lloramos, decimos lo que nos gusta, lo que no, caemos en cuadros histéricos. Esta parte de la palabra histeria, pues tiene un origen muy interesante. Allá por la época de Freud y Breuer, su maestro, consideraban la histeria como un padecimiento exclusivo de las mujeres que radicaba en el útero, útero, y que tenía que ver mucho con la represión sexual, y lo atribuían a una serie de ideas, pues, de género muy marcadas, que hoy podemos decir, bueno, se le sigue dejando el nombre, pero no tiene nada que ver con que las histéricas tengamos que ser mujeres. También hay hombres histéricos, y no tiene que ver con el género, ni con el útero, ni nada de esto, que está ahí el reforzamiento, ¿no? Que las mujeres estábamos locas, que las mujeres fácilmente caíamos en cuadros de histeria, y también hay también esta parte, si podemos revisar, por ejemplo, a Michel Foucault, con su libro de la historia de la locura en la época clásica, este reforzamiento que los enfermos mentales eran seres indeseables, seres que avergonzaban, seres que había que exiliar por este reforzamiento de ideas demoníacas. Los subían a barcos y los llevaban a, a perderse. Es decir, eran seres visualmente incómodos, que no sabían cómo atenderlos, y que como generaban en condición de calle, de indigencia, de demencia, eran no agradables a la vista, no eran seres estéticos agradables,
pues los exiliaban. Entonces, hay ahí un problema y una deuda con la salud mental que durante mucho tiempo no se supo cómo enfrentar, cómo entender, cómo aliviar, cómo tratar. Y fue ahora sí que como que barrido y metido abajo del tapete, que nadie vea. El día de hoy, pues encontramos aún este estigma, pero se lucha mucho. Nos tratamos los que trabajamos en los servicios de salud mental de abrir brecha, de acercar a las personas que no vean con un estigma los centros de salud mental, que vean que todas las personas en algún momento de nuestra vida es muy probable que hayamos pasado o estemos pasando por situaciones límites que vayan más allá de nuestras capacidades, sean pérdidas, sean duelos, sean desempleo, sean separaciones, fracturación familiar, puede haber un abanico muy grande de situaciones físicas, enfermedades, diagnósticos, sociales, separaciones, fragmentaciones familiares, muertes, duelos, económicas, laborales, accidentes que nos puedan hacer simbrar nuestra salud o nuestro equilibrio mental. Entonces, nadie estamos vacunados contra la enfermedad mental, es decir, todos en algún momento tenemos esa probabilidad, más estando con situaciones estresantes, de que pues nuestra PC o nuestro cerebro, nuestro cúmulo de salud mental, pues empiece a fallar, a tener conductas erráticas, a desplomarse, a fracturarse. Perfecto, estamos aquí en Glitter Amargo con la doctora, la psicóloga Laura Báez y regresamos muy pronto para continuar con esta entrevista. Glitter amargo. Y regresamos a Lenka Feral y la doctora Laura Báez. Estamos aquí en Glitter Amargo abordando este tema de salud mental porque es justo y necesario ante estos tiempos que vivimos. Y bueno, siempre, ¿no? Justamente nos comentabas, Laura Báez, sobre pues justamente que hay una deuda histórica. Entonces va a ser muy complicado que de la noche a la mañana la podamos sanar, pero al menos aquí en este espacio que podamos tener este chance de discutirlo, de abordarlo. Si nos quieres dar tus redes sociales, tu Instagram, para aquellas que quisieran pues tener más información, agendar contigo. Sí, sí, muchas gracias. Me encuentran en la red de Instagram como sic-Laura Báez. Allí estoy continuamente subiendo algunas viñetas y alguna información oportuna, información importante sobre pues lo importante que es atender la salud mental. Ahí pueden contactarme, seguir en esta red. Actualmente yo me encuentro trabajando con terapia a distancia por estas vías digitales por tema COVID, y también es esta parte en la que estoy trabajando con pacientes y con personas interesadas que quieran atender sus temas de salud mental, pero también con una consigna muy, muy valiosa, que es, estoy trabajando con cuotas de recuperación módicas, es decir, a precios accesibles, pues porque también entiendo esta parte en la que la economía en este momento se está viendo fracturada. Entonces, es esta parte de empatizar y hacer ver y acercar a las poblaciones vulnerables que la salud mental no tiene que ser un lujo, no tiene que ser un privilegio. Eso es muy importante. Las personas generalmente cuando tienen servicios de seguridad social y de cobertura, pues acuden a sus instituciones. En este momento muchos de los centros de salud están siendo suspendidas estas áreas de especialidad precisamente porque se están convirtiendo en hospitales COVID o están migrando a otra modalidad de atención. Entonces, bueno, pues para abonar un poco, yo estoy trabajando de esta forma y pues para mí es un gusto y un honor atender a personas cuando se han acercado, sobre todo para que no sea uno de los obstáculos más, porque generalmente sí, la atención psiquiátrica, por ejemplo, cuando me preguntaban, por ejemplo, de atención médica, o la atención psicológica cuando estamos en este tema de salud mental, pues a veces también no es muy económica, son servicios de alta especialidad que sí repercuten un gasto económico relevante en estas condiciones. Qué padre, muchísimas gracias, doctora Laura Báez, que pues hay este sentido también de empatía, de otredad, ¿no? Porque justamente, como lo mencionas, la atención
de la salud física, emocional, en estos aspectos, por lo general siempre se relega, pues justamente para empezar como por un miedo, una ignorancia tal vez, pero también sobre todo por una cuestión económica. Entonces, qué buena onda. Muchísimas gracias. Pues síganla en su Instagram también para tener más información. Y estábamos abordando un tema, ya estábamos llegando al tema de género, cómo justamente socialmente se ha dicho los hombres no lloran, las mujeres sí, y eso cómo ha dividido también a toda la humanidad, en el sentido de que los hombres, por ejemplo, también son los que al no poder expresar esos sentimientos porque soy hombre y soy muy macho y eso, tienen las tasas altas de mortandad, ¿no? De suicidio también. Las mujeres nos dicen que somos, entre comillas, mucho más sensibles y demás, y justamente por esa catalogación es que por muchos años no se nos daba el voto, porque como una mujer, como alguien inestable va a poder votar, como alguien inestable va a poder dirigir un país o cualquier cuestión que implique un cerebro racional, ¿no? Entonces, afortunadamente ya hemos podido en algunos países del mundo superar esa brecha, pero sin embargo sigue ahí, ¿no? De una forma o en un estigma social. Alenka, tú quisieras aportar en este tema que le estuviste investigando bastante. Sí, una de las cosas que leí es que a partir del Renacimiento se consolidó esta idea de que reducía mucho a la mujer a su sistema reproductivo cuando tenía que ver con salud mental se pensaba que por el hecho de que podía tener hijos, eso la hacía mucho más frágil, que eso afectaba mucho su sistema nervioso y que se les exploraban mucho los genitales para encontrar cosas relacionadas a enfermedades mentales y también se les extirpaban. Perdón, no es COVID, no se preocupen. También se les extirpaban para tratarlas. Entonces, a mí eso se me hace muy fuerte y es algo que persistió hasta los mediados del siglo XX. Y de alguna manera es también muy interesante el tema de la medicina y de la ciencia. El trato que se le ha dado a la mujer es muy distinto al del hombre. Siempre ha sido muy centrado siempre en un sujeto masculino, todos los estudios, ¿no? También estuve leyendo que de alguna manera la medicalización siempre había sido en torno al estudio de hombres y en las mujeres hay otros factores, hay factores que tienen que ver con la menstruación y decían que una de las razones por las que no se probaban ciertos medicamentos en ellas era por el flujo de los ciclos, pero hacían que fuera mucho más probable que las mujeres no tuvieran efectos adversos a los medicamentos que los hombres, ¿no? Y por otro lado también esta consolidación del estereotipo sexual y la idea de que patológica de que las mujeres de que hay cosas que son anormales cuando las hace una mujer y normales cuando las hace un hombre, ¿no? O sea, un hombre enojado, eso es muy normal. Y una mujer enojada es una histérica, es una loca, es débil, es enfermiza, ya te va a bajar o eres una exagerada. Y esas son cosas que parecen como muy pequeñas, pero que se han vuelto muy grandes con el tiempo y especialmente porque ya hemos platicado tú y yo de eso en otros programas, Frida. O sea, cuando se habla de la salud mental en las mujeres en el pasado y que si eran muy así, era porque vivían en condiciones totalmente desiguales. O sea, el ser mujer en muchísimo tiempo significó que tenías que sufrir en una sociedad patriarcal discriminación, violencia física y psicológica, más dificultad para acceder a condiciones de igualdad en el mercado de trabajo, doble, triple o cuádruple jornada laboral para las mujeres, porque también hablemos de la interseccionalidad en el tratamiento de la medicina. Ese es otro tema súper cabrón que ahorita sería bueno entrarle. Eso del acceso a la salud, que no es para todos y no es lo mismo que una mujer blanca pueda tener acceso a la salud mental que otras mujeres de otras áreas de la sociedad, la desigualdad en derechos y en la justicia, la limitación para decidir sobre su propio cuerpo. Claro que esas son cosas que estoy segura que nos afectaron a niveles muy cabrones y tan es así que la depresión es algo que por cada 2 mujeres deprimidas hay un hombre. Yo creo que tiene que ver con esta cuestión de la deuda histórica que estábamos platicando ahorita. No sé qué opinan. Sí, me parece muy interesante este planteamiento.
Sí, hay una deuda histórica y que los podemos rastrear incluso a la época incluso de los griegos. Ujú. Digo, fueron grandes investigadores y muy interesante toda esta, la tragedia griega, sus obras, su arte, todo, pero ya desde ahí vemos cómo este sector de hombres privilegiados en el supuesto saber, filósofos, tenían catalogadas a las mujeres pues no como ciudadanas ni seres racionales. Uh-huh. Nos tenían catalogadas como elementos ornamentarios, uh-huh, muy misteriosos, con un saber del que ellos desconocían, que les parecía místico, y que había este tema de qué surge en la maternidad, qué pasa con ella, qué hay en esa periodicidad de los 28 días, la menstruación, pero que nunca se nos dio el don, el dote, la característica o el favor, entre comillas, de poder tener la razón. Uh-huh. Nunca se nos consideró seres racionales. Uh-huh. Prueba de ello lo vemos que pues hasta en los años 50 fue que pudimos tener acceso al voto, es decir, no se nos consideraba estar con las capacidades cognitivas y racionales para tomar una decisión cívica como la que representa el voto. Entonces, hay un rezago histórico en el que hoy nosotras aquí estamos tratando de aplanar esa brecha, esa deuda, abonar a ese saldo vencido que nos ha rezagado por generaciones. Entonces, el tema de salud mental, el día de hoy, pues sigue abonando. ¿Por qué? Porque cómo no nos íbamos a deprimir las mujeres si nuestra máxima figura de realización se constreñía o se reducía a la maternidad forzada, uh-huh, al matrimonio como la máxima de realización en una persona. ¿Cómo no nos vamos a deprimir si se nos encajonaba en que lo que tenemos que aprender en nuestros talleres, y eso es hasta hace poco, eran labores de servicio que únicamente dedicadas a la costura, a la cocina, a la enfermería, pero en este sentido de subordinación del otro. Uh-huh. Por eso es que a las mujeres se nos ha hecho tan difícil entrar en campos de ciencia y de tecnología y de sentirnos cómodas en lugares de autoridad y de liderazgo sin que se nos catalogue como neuróticas, andamos en nuestras días, exigentes, gritonas, que no nos han hecho el favor de darnos relaciones sexuales placenteras. Es decir, una mujer líder, exigente, que tiene un comportamiento autoritario como lo tendría un hombre sería visto como un líder y un excelente emprendedor y un excelente jefe. En una mujer sería visto como una loca, neurótica, y otras palabras hasta más fuertes. ¿Por qué? Porque no se está asociado, no estamos acostumbradas ni educadas a entender que las mujeres podemos estar cómodas en lugares y puestos de poder, que tenemos aspiraciones más allá de la maternidad forzada, que nuestra máxima realización no es o puede o no contemplar la formalización de un matrimonio. Entonces, que tenemos derecho a estudiar, no sé, astronomía, astrología, ciencia, mecánica, cosas que a lo mejor las mujeres tenían que reprimir y conformarse con el catálogo de servicios domésticos, uh-huh, que sí nos permitían estudiar. Entonces, claro que era para que las mujeres se sintieran chinches, claro que era para que las mujeres nos sintiéramos con baja autoestima, frustradas, cansadas, no validadas, no valoradas, y eso, como les decía en un principio, es el caldo de cultivo para la enfermedad mental. Uh-huh. Porque un área biopsicosocial no está siendo equilibrada, está siendo forzada a algo que no va acorde con tus expectativas o con tus deseos. Y eso es lo que empieza a trabar. Uh-huh. La máquina empieza a trabar, nuestra PC, a decir, híjole, estoy haciendo esto porque me toca, no porque quiero, me pesa, es un mandato. Entonces, sí tiene mucho que ver esta imposición que hemos vivido muchos años, que ha mermado y que cuesta con la salud mental de las mujeres. Sí, y aquí, bueno, qué interesante que lo estemos mencionando justamente en esta semana que estamos transcurriendo de el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y que justamente es algo que pues actualmente
ya se está promoviendo lo que decíamos en otros programas de los cuentos para niñas, ¿no? Justamente de hadas, donde solamente es lo que mencionábamos, un matrimonio, ni siquiera consensuado tal vez, y, y ahí quedó, ¿no? Entonces, qué bueno que también se empiecen a abrir estos campos de la ciencia, de cualquier otro aspecto más allá de los domésticos o de cuidados afectivos hacia otras personas. Y en ese sentido, ¿qué es la regulación emocional? ¿Cómo podemos aprender a regular de una forma básica, principal, cuando estemos en nuestro día a día, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos? Ujú. Sí, mira, la regulación emocional tendría que empezar primero por conocer nuestras emociones. Como decía en un momento, desdichadamente a veces estamos en estado de analfabetismo emocional. Muchas personas no sabemos reconocer cuando estamos contentas, alegres, enojadas, tristes, con miedo, amorosos. Es decir, no sabemos tener un grado de eh, registro o de conciencia de cómo nos encontramos en el aquí y en el ahora. Entonces, el no permitir tener una lectura de nuestro estado, pues va a ser más difícil poder regular algo que pues de entrada no conocemos. Entonces, la regulación emocional va a tener este objetivo, que cuando tú te empieces a detectar que hubo ahorita un evento que, híjole, me acaba de caer como un balde de agua fría, me molestó, me decepcionó, me está frustrando, no me está gustando, sepa identificar en ese momento que estoy sintiendo la emoción. ¿Por qué? Porque la emoción también tiene un registro biológico. Puedo empezar a sentir el estómago encogido, ya se me trabó la mandíbula, me empezó a doler la cabeza, ya se me fue el hambre, ya empecé a apretar los puños, ya me bajó sangre caliente, ya me sentí los brazos. Entonces, ahí yo puedo dar cuenta de que estoy sintiendo una emoción de enojo. Entonces, otra podría ser miedo. Empiezo a sentir igual algo en el estómago, en los pies empiezo a sentirlos pesados, frío, empiezo a tener una reacción física que es que se me empieza a erizar la piel. Entonces, es esta sabiduría en la regulación emocional en el que estemos conscientes, conozcamos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo habla y habla de una emoción que tiene que ver también con este registro de que estamos percibiendo algo en el entorno. Ese algo en el entorno está produciendo efectos en nosotras, en nosotros, y para poder regularlas habría que registrarlas, entenderlas, aceptarlas, cambiarlas o arreglarlas, resolverlas, por así decirlo. Entonces, si yo hoy hice un coraje de aquellos y me voy a mi casa y estoy en mi casa y ya los niños, las niñas están gritando, ya se me quemó la comida, ya se me pasó el programa, ya no alcancé a hacer tal cosa, bueno, ¿qué va a pasar? Que va a haber una explosión de emociones, se van a desregularizar, se van a destapar como una olla express porque hay una situación que está ahí cocinándose que no ha sido desactivada. Entonces, en esto consiste la regulación emocional, que hay que ser, sí, compasivos, compasivas con nosotros mismos, tolerantes, tolerantes con nosotras mismas, pero a partir del autoconocimiento. Porque si nosotras mismas no estamos conscientes de qué nos molesta, qué nos pone felices, qué nos gusta, qué no nos gusta, no podremos controlar o entender, no es tanto esta parte de controlar, o sea, ¿cómo controlo mi enojo que quiero aquí ahorcar a medio? No, sería revisar qué está pasando, qué me está frustrando, está en mis manos resolverlo, no está en mis manos, es justo, es injusto, porque aquí está, por ejemplo, el tema de violencia. Esta parte de que cuando estamos viviendo violencia, algo que va a la alza, que durante los últimos, a partir de hace un año, empezó a subir estadísticamente las situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque es un hecho que las familias mexicanas no estamos acostumbradas a estar en cautiverio tantas horas en nuestros hogares. Incluso nuestros hogares no están diseñados para estar todo el día en ellos. No tenemos iluminación suficiente, áreas verdes, entrada de ventilación. Entonces, las personas
que solíamos salir muy temprano y llegar muy tarde o noche, nada más a comer, dormir y descansar para el día siguiente volver a trabajar, de repente nos vemos en un contexto, en una situación que no estábamos habituadas. Entonces, es ahí el caldo de cultivo para temas de violencia. Entonces, ¿cómo voy a poder yo regular, arreglar, aguantar, resolver temas emocionales, de regulación emocional, si lo que estoy viviendo es violencia? Si lo que estoy viviendo es un atropello, es un abuso de confianza, un abuso de autoridad, un abuso Entonces, habría que revisar en este tema de la regulación emocional qué nos está catalizando o despertando esa reacción. Si es justa, si es injusta, si es de dónde proviene. Entonces, ese sería más o menos la regulación. ¿Por qué? Porque implica pensamientos, emociones, sensaciones físicas. O sea, ya rato quiero volver el estómago del miedo, del coraje. Entonces, es un tema muy, muy interesante. Sí, y en este sentido de la regulación emocional, abordar, digo brevemente porque pues se podría también uno extender muchísimo, ¿no? Teniéndote aquí presente. eh, Esta normalización de decir, yo soy maníaco depresivo y así estoy bien, me acepto y acéptenme, ¿no? Y me posteo en Instagram, por ejemplo, con mis cambios y demás, y si uno es adolescente o no tiene como un criterio amplio, puede irse también como de, eso está bien, eso está cool, o sea, como apoyar esas cuestiones, ¿no? Eso por un lado, y también por el otro, personas que al contrario, en vez de super expresarlo, se lo guardan justamente y en algún momento pues esta persona la perdimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo poder enfrentarnos a esta pues gran información, exposición en redes, en medios, a esta tal vez normalización de los padecimientos mentales, pero también de no quedarte callado? O sea, ¿cómo hacer una templanza, un equilibrio? Sí, es muy importante y muy valioso, porque sí me ha tocado ver en redes sociales personas que asumen su condición. Personas que a partir de un diagnóstico y una detección profesional y oportuna y tratamiento, están conscientes y no temen asumir que a lo mejor están pasando por o que tienen rasgos de personalidad, trastornos de personalidad o un trastorno mental, temporal o esporádico, porque habría varias categorías que están pasando a lo mejor por un periodo depresivo, que están pasando por un periodo maníaco depresivo, es decir, eh, habría que ver, por ejemplo, personalidades de trastorno limítrofe, habría que ver porque sí hay esta parte. Una contraparte es hacerlo un tabú, es decir, que nadie sepa, nadie se entere, es algo vergonzoso, es algo que no se debe de alardear, de presumir, entonces no se cuenta. Y se vive a partir de la vergüenza, a partir de la culpa, a partir de la discriminación, del temor a ser discriminado. Y estaría otra parte en la que se podría alardear o asumir de que se tiene algo, también con esta tendencia a poderlo, a llamar la atención, a poder como volverlo algo llamativo que pudiese convertirse en moda o en algo que a lo mejor los públicos adolescentes, me imagino plataformas como TikTok o así, pudieran como romantizar la enfermedad incluso seguirla con esta parte como de imitarla, porque al final de cuentas es esto, o sea, también en redes sociales es una realidad que todos estamos buscando la pertenencia, la aceptación. A final de cuentas, Mark Zuckerberg dio muy bien en el traste con esta pirámide de las necesidades básicas de Maslow, porque una de las necesidades más sofisticadas es la de la aceptación y de la inclusión. Entonces, todos en esa red social queremos ser vistos, queremos ser vistas, queremos existir, ser mirados, ser likeados, ser reconocidos. Entonces, puede que algunas personalidades estén encontrando como moneda de cambio, es decir, yo soy tal y me asumo como tal y puedo generar empatizantes y seguidores. Habría que tener una delgada línea. Porque, pues sí, a lo mejor se pudieran hacer grupos o equipos de soporte, de autoayuda, grupos
de seguidores que padezcan las mismas situaciones y que sean grupos de autoayuda y de soporte. Eso sería muy valioso y una herramienta que las redes sociales puede brindar el día de hoy. Y la otra podría ser que pudieras a volverse tendencia y que generara curiosidad en personas, sobre todo adolescentes, que empezaran a identificarse o verlos como personas y verlo como ideales a seguir. Entonces, ahí habría que revisar. Yo me reservaría postura en ese aspecto, habría que ver caso por caso. Claro, y bueno, ahorita que mencionabas a Maslow, si nos puede hacer como un así súper general, este esquema de Maslow de necesidades, ¿no? Justamente donde es muy complicado que de repente estés 100 al 100%, ¿no? O sea, puede haber ahí cosillas. Si nos puedes ahondar en este diagrama, esquema de Maslow y justamente también, pues, la sobrediagnosticación o autodiagnosticación, ¿no? Ujú. Siempre acudir al profesional, pues, pero tú dinos, por favor, Laura. Sí, mira, esa pirámide de Maslow es la pirámide de las necesidades básicas. Es una de las teorías más fundamentales en la ciencia de la psicología y que, bueno, no pierde su vigencia. Cada vez se corrobora más a sí misma por lo vigente que es, en el que las personas tenemos distintos niveles o distintas áreas de necesidades básicas como seres humanos. ¿Cuáles son las primarias? Bueno, son las que están, por ejemplo, en la base de la pirámide, que van a ser las elementales y donde nos sostenemos en la vida, que pueden ser las necesidades de alimento, de sueño, de vivienda, de techo, de comida. Son lo que el día de hoy nos despertamos y es lo primero que necesitamos. Es decir, es esta parte de corretear la chuleta, que todos tenemos que trabajar, todos tenemos que ver por nuestra subsistencia, por nuestras necesidades básicas. Después van a empezar a venir otro tipo de necesidades más elaboradas y que también van a ser muy fundamentales en el desarrollo objetivo y completo de los seres humanos. ¿Cuáles serán los otros? Las necesidades de pertenencia, las necesidades de afecto, de cariño, de vínculo, de aceptación, donde vamos a empezarnos a relacionar con los otros y con las otras. Entonces, estas necesidades empiezan mucho a activarse en el público adolescente. Si lo vemos, por ejemplo, con los niños y las niñas, bueno, pues ellos, los bebés se despiertan, comen, duermen, zurran, y están ellos, pues, en plenitud y en completud con sus necesidades básicas. Conforme vamos creciendo, nos vamos dando cuenta, ya los chicos más adolescentes, chicos y chicas adolescentes, que pues ya empezamos sí, pertenecemos a la familia, tenemos la seguridad, la protección, no estamos desamparados ante los problemas que ellos nos representan, pero ya después empezamos a querer otro tipo ya de pertenencia o de seguridad, que es el de la pandilla, el de los vecinos, el de los amiguitos, el de las novias, los novios, es decir, empezamos a buscar necesidades más elaboradas y más sofisticadas. Una de ellas es, por ejemplo, la de la pertenencia. Entonces, a mí me parece muy interesante este caso de Mark Zuckerberg porque él mismo se autoconsidera o se autocatalogó como una persona muy tímida en la universidad y en la adolescencia, y para él haber diseñado estas redes sociales, pues fue un paliativo para poder interactuar de manera digital sin tener esta ansiedad social de estar cara a cara. Entonces, esto al público adolescente y a nosotros hoy en día nos ha parecido muy interesante, muy seductor y ha cumplido esta función, que es el que estemos en contacto, el que estemos cercanos, cercanas, porque es algo de los beneficios y los paliativos que nos ha traído para la pandemia. Es decir, el hecho de que no podamos convivir con nuestros familiares con la misma normalidad que lo hacíamos antes, podemos migrar o experimentar o incursionar a partir de estas plataformas para que si el vínculo no es físico, no se marchite. Los vínculos afectivos son como plantas. Hay que cuidarlos, hay que atenderlos, hay que alimentarlos, hay que ver que les sienta mejor, como no. De repente les ponemos mucha atención y los ahogamos. Si le pusiéramos mucha agua a un cactus, o se secan, o están mejor en la sombra, están mejor en el sol. Entonces,
Si actualmente no podemos vincularnos con presencialmente y físicamente con nuestros seres queridos, amistades, tíos, familiares, abuelitos, hay que tratar de hacerlo de maneras distintas. Por ejemplo, tomarlo en las redes sociales, las personas que tengan acceso. Habrá, por ejemplo, adultos mayores que a lo mejor ellos están rezagados porque no les tocó, no les interesa o no conocen las tecnologías y para ellos es muy difícil a estas alturas incursionar en estas áreas. Hay unos que sí, muy adaptativos, otros que no. Entonces, es muy importante esta parte de la aceptación, del vínculo y que a final de cuentas nutren y forman parte de la naturaleza humana. Y, por ejemplo, en el tema a mí me parece muy interesante el tema de la medicalización, o sea, ¿cuándo es necesario? ¿Quién te lo puede diagnosticar? De pronto, yo no, de lo que sé un poco del tema, de pronto, pues sí, supongo, hay enfermedades que necesitan ser tratadas de esa manera, pero también qué pasa con la cuestión de las farmacéuticas y la sobremedicalización de las personas. Y también algo de lo que estaba leyendo es que las mujeres eran diagnosticadas mucho más fácilmente que los hombres con probablemente una enfermedad mental, así como dada por hecho. Y por otro lado también algo que leí que decía Foucault, que era justamente esta relación de medicina, Estado y poder en la regulación de los cuerpos y las vidas, ¿no? Y también la idea de cuestionarnos, que a mí me parece muy interesante dentro de la medicina, qué es normal y qué es patológico, y cómo es que, cómo se clasifica, ¿no? Mira, nosotras y nosotros los psicólogos no trabajamos con medicamentos propiamente dicho. Es decir, cuando encontramos en nuestros pacientes la existencia de un trastorno mental significante que requiere una revisión psiquiátrica, es decir, podemos estar encontrando ya fugas de la realidad fuerte, algunos síntomas ya más severos, alguna incapacidad laboral. Empezamos a detectar que empezamos a observar ya en nuestros pacientes necesidades puntuales que requieren ser revisadas. Nos vemos en la necesidad de derivar a psiquiatría. Esto, como les comentaba, representa un tabú, porque si de por sí ya a nuestra paciente o paciente le resultó difícil y complejo acercarse a solicitar ayuda psicológica, el escuchar que de repente a la segunda, tercera sesión, ya después de una revisión exhaustiva, el profesional o la profesionista de salud mental detecta que sería conveniente que la persona recibiera una revisión psiquiátrica, a veces es muy duro, es muy fuerte. ¿Por qué? Por este tabú que significa para ellos esta parte de, híjole, me van a internar, estoy muy mal, estoy grave, estoy loca, estoy loco, los medicamentos van a ser adictivos. Es decir, hay una serie de ideas que cuestan mucho trabajo y que se vienen a la cabeza cuando le informamos a uno de nuestros pacientes que nos vemos en la necesidad de solicitar una segunda opinión y una revisión psiquiátrica. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando vemos síntomas significativos y que sobre todo pueden poner en riesgo la vida de nuestra paciente interesada y de sus familiares o de sus personas que la rodeen. Entonces, cuando vemos ya vulneradas muchas situaciones, hacemos esta derivación y nosotros nos reservamos, ahora sí que nos apegamos al diagnóstico que emita el profesional de psiquiatría. El profesional de psiquiatría va a hacer la revisión y la valoración donde va a determinar si encuentra o no un tema psiquiátrico y si prescribe o no un tratamiento correspondiente. En el mejor de los casos, ¿qué pudiera ser? Que nuestro psiquiatra le diga, ¿sabes qué? Recibí a tu paciente derivada, no encuentro un tema mayor que requiera ser atendido por mi parte, que continúe en su proceso terapéutico. Ok, se descarta. Pero ya eso está hablando de un profesionalismo que nos permite a nosotros pues no deslindar en el sentido de, pues ya me deslindo, pero sí tener la tranquilidad que fue revisada en un segundo nivel y que no fue necesario.
cuando dicen, ¿sabes qué? Sí, vamos a implementar o voy a proponer este tratamiento, el paciente o la paciente es libre de tomarlo o no. Es decir, nosotros podemos, con nuestra derivación médica, pues decir, yo te sugiero que vayas con tu médico psiquiatra de confianza o con uno que nosotros derivemos, estás en todo tu derecho si decides ir o no. También nosotros no podemos obligar a las personas, mucho menos a tomar medicamentos. Existe este tema con los medicamentos. Durante mucho tiempo, estas diazepinas, eh, este tipo de medicamentos fueron durante mucho tiempo antipsicóticos, antidepresivos, medicamentos compuestos muy fuertes que generaban pues, dependencias, alteraciones, sueños, sobrepeso, reacciones dermatológicas, mucho tipo de estas cuestiones. Afortunadamente, el día de hoy, la ciencia ha avanzado en este sentido. Actualmente hay muchas líneas de medicamentos de nueva generación que no son tan agresivos, que son más amables con el cuerpo, que no producen esos efectos secundarios y que también no generan adicción. Y los médicos psiquiatras también, los medicamentos cuando los están prescribiendo, los están haciendo por periodos de tiempo de 1 mes, 2 meses, 3 meses, con revisiones para mantener la periodicidad o reducirla. Entonces, creo que en ese sentido se ha avanzado, se ha desmitificado un poco la psiquiatría, en el que ya no son medicamentos tan agresivos, ni tienen que ser que te tengan sedada todo el día, dormida. En muchos casos han sido positivos, mantienen a los pacientes y a las pacientes más enfocadas, las mantienen más despabiladas, más concentradas, con más capacidad de decisión, con más regulación emocional, cuando ya no está en sus capacidades tenerla. Entonces, más que ser un obstáculo, ha sido un aliado la terapia psiquiátrica. Nosotros las psicólogas y los psicólogos, cuando derivamos a psiquiatría, no decimos, ahí te vas con el psiquiatra y ahí te quedas, no. Es continuar en un trabajo paralelo en el que no va a soltar la terapia, sino se va a auxiliar de una revisión psiquiátrica. Igualmente, muchos psiquiatras derivan a que tomen terapia los pacientes porque están conscientes que la psicoterapia hablada, es muy importante. Los problemas no se van a resolver cómodamente, solo con el uso de medicamentos. Sería algo utópico, sería algo pues muy práctico, y generalmente pues no habría una resolución profunda. Entonces, son trabajos paralelos que en mi experiencia se hacen de la mano y que nos permiten deslindarnos y tener también la humildad a veces de reconocer que también los psicólogos nos enfrentamos a problemáticas que son muy complejas. Por ejemplo, temas de adicciones. Por ejemplo, temas de consumo de sustancias, temas de trastornos de ansiedades generalizadas, temas con... hay una gama de problemas psicológicos que ya entran en el terreno de lo psiquiátrico. ¿Por qué? Porque requiere una atención más especializada. Un ejemplo de ellos, les comentaba, es esto del consumo de sustancias. Es muy difícil que una persona con un problema de adicción tenga un cuadro de recuperación únicamente con psicoterapia. Entonces, ahí también implica esta parte de humildad y reconocer los límites que tenemos la psicología, donde sí se requiere pedir mano de esta otra parte. ¿Y hay métodos alternativos, por ejemplo, de tratamiento que no requieran pues estos medicamentos? ¿Crees que es posible, que es una vía también? Mira, habría que ver qué tipo de casos serían. Te digo, hay muchos casos, a mí en los que me ha pasado y que he tenido la experiencia personal de primera mano con algunos casos, son depresiones muy profundas, depresiones en las que las personas ya están en situaciones de disfuncionalidad, es decir, ya no duermen bien, no se alimentan bien, no se levantan de la cama, no se asean, han perdido trabajos, han perdido relaciones familiares, relaciones afectivas, es decir, empieza a haber una incapacidad y el problema empieza a ser aplastante con la persona. Entonces, es ahí donde sí nos vemos en la necesidad de referir
y empieza el paciente o la paciente a tomar antidepresivos, algunos, y pueden empezar a sentirse mejor. Hay otro, esto sin dejar la psicoterapia. En la psicoterapia podemos trabajar con muchas técnicas, con muchas áreas, con muchos ejercicios, con muchas otras formas de cómo la paciente o el paciente sea consciente de la situación que está sucediendo, cuáles sean los probables orígenes de lo que le está sucediendo. También que ella tenga un margen de control y de decisión, porque a final de cuentas somos seres humanos y dentro de toda la patología, dentro de toda la vulnerabilidad, tenemos un margen de elección. Entonces, terapias alternativas por el momento yo no he trabajado, sin embargo, sí hay ejercicios que son muy, que tienen muchos resultados. Por ejemplo, esta parte de la escritura, yo creo que esa es una parte de autoconocimiento que algunos pacientes lo pueden hacer, que también tiene mucho que ver pues con su nivel de introspección, su nivel de capacidad de escribir, de oralidad, de expresión de sus sentimientos. Puede haber otros tipos de técnicas que no tengan que ver únicamente con la terapia en consultorio, que puedan ser ejercicios o técnicas alternativas o tareas alternativas que les puedan servir para encontrar luz y conocerse a sí mismos en su problema. Entonces, más allá, otro tipo de técnicas, pues habría que revisar qué tipo de casos. Y aquí, ¿tú, Alenka? Bueno, pues muy rápidamente. ¿No? Sí, pero rápidamente en esto de las terapias alternativas, porque lamentablemente al estar ilegal, bueno, en un cuadro de ilegalidad, drogas que tenemos en México y en el mundo, la psilocibina ha sido un importante estudio ahí que se ha tenido en los años 70 y también actuales, pero un poco oscuros tal vez, en torno a los tratamientos, por ejemplo, de personas con depresión o alguna afectación, ¿no? Sin embargo, pues la ciencia todavía no ha podido explorar a grandes rasgos, ¿no? En este campo por la situación legal, pero yo creo que ante el mejor consejo que podemos dar es no hay que autodiagnosticarse, ir con el especialista y que de ahí nos derive, ¿no? O sea, con esa persona o con más especialistas para poder determinar algún tipo de terapia. Y claro, yo creo que terapias alopáticas podrían ser, pues, tal vez placebo, ¿no? Muchos también se siente así, pero ser paralelo a tu tratamiento clínico, ¿no? Para no irte por un lado cuando pudiste haber salvado tu vida de una forma pues más comprobada, no sé. Sí, Y eso que... perdón. No, vas. Sí, pueden ser, ahora sí que ejercicios alternativos, por ejemplo, puede estar esto de la meditación, el yoga, el mindfulness, pueden estar temas como escribir, llevar un diario, escribir un cuento, un relato de tu historia de vida, o sea, son ejercicios muy nutritivos que te permiten ponerte en perspectiva, conocerte un poco más a profundidad, saber cómo te posicionas en el mundo. El ejercicios de respiración, actividades físicas, salir de la rutina, es decir, habría que ver qué tantas herramientas tiene nuestro paciente para empezar a implementar esto. Yo abiertamente pues tendría que ver qué caso, porque pues yo no podría, por ejemplo, a una paciente con un tema psicótico, por así decirlo, pues decirle, ay, pues mira, vete un fin de semana e intenta, no sé, tal vez un temazcal o algo de, no sé, de estos baños de vapor, o sea, habría que ver si nuestro paciente están en condiciones de afrontar este tipo de experiencias. Habrá unos que sí, habrá unos que incluso los buscan por su cuenta y les resultan muy positivos, liberadores, y eso es positivo. Realmente, con que no suelten el pilar de la psicoterapia, yo creo que es muy importante. El tema de la medicación, como comentaban también, es cierto. Hay un tema de, me preguntabas, Alenka, también ese tema de Michel Foucault. Sí, es cierto, hay un tema de biopoder, hay un tema de mercantilizar la salud, hay un tema de encontrar salidas prácticas, salidas cómodas, salidas fácil,
pero sobre todo capitalistas de la salud. Eso es una realidad. Esta parte de la normalización de los cuerpos, hay una alineación de que realmente cuando vamos al doctor, a la doctora, pues lo que queremos es que nos cure para la gripa, la tos, la diarrea, la infección, pues para el día de mañana volver a ir a trabajar y seguir en esta línea de producción. Esa es una realidad en la que estamos criando y nos están configurando como sujetos disponibles, desechables, en una línea de producción interminable, inacabable. Entonces, esa es una realidad. Yo en lo personal, como les comentaba, siendo con formación de psicóloga, no medico, porque para poder medicar tendría que estudiar medicina, después la especialidad de psiquiatría y ya poderme atrever a medicar. No lo hago, tampoco es lo común que yo derive a mis pacientes a psiquiatría. Tienen que ser casos muy específicos en los que yo veo ya temas de pérdida de contacto con la realidad, de relaciones, depresiones profundas, temas ya de peligrosidad anunciada, donde podemos estar tratando con pacientes con mucha propensión a los terrenos psicóticos, donde ahí sí, por tema de protección legal, protección de los, sí hay que poner de antemano que ahí hay un riesgo real, pero que sea moneda de cambio en el que ahí vas para lucrar con esta parte, no. Incluso yo apuesto mucho por la psicoterapia, apuesto mucho por este espacio del habla, de la escucha, del poner en perspectiva, del cuestionarnos qué función, dónde estamos parados, si es una postura en la que estamos cómodas, en las que estamos cómodos, en la que decidimos estar, o fue impuesta. Entonces, sí es un tema hoy en día que probablemente con este tema de la pandemia, pues la industria farmacéutica va a la alza. Entonces, va consolidando un imperio que es una realidad. Yo en lo personal procuro esta parte que les decía que la salud mental es un equilibrio, procuro no caer en consumo de medicamentos. Hay veces que es necesario, sería negligente decir que no, pero sí empezar a formar personas que tengan la capacidad de autorregularse emocionalmente, físicamente y prescindir de todo este esquema que a final de cuentas es biopoder, es control. Es un sistema opresivo que es delicado porque es el tema de la salud, pero sí va a haber líneas donde sí tengamos que apegarnos un poco a esta parte. ¿Qué opinas, Alenka? Pues sí, que las farmacéuticas sí son uno de los imperios más importantes del mundo y que también, no solo en la salud mental, sino en el tema de salud en general, nos sobremedicamos todo el tiempo. O sea, está muy normalizado el tomar medicamentos para casi todo y por cualquier cosa, cuando hay muchas cosas que se pueden tratar de forma natural, ciertos dolores de cabeza, por poner un ejemplo, de otras maneras, con alimentos, ¿no? La alimentación también es algo que hemos ido deformando muchísimo y que ha afectado nuestra salud mental y física a niveles de que yo de verdad creo mucho en que si nos enseñaran a alimentarnos como debe de ser, o sea, otra cosa sería, pero también justo ahí vienen temas de biopolíticos, como tú mencionas, de que no conviene que haya ni estos conocimientos de nosotros mismos ni de cómo tratarnos que no son capitalistas, ¿no? Otra cosa que quería mencionar era, justo estaban hablando de la cuestión de lo importante que es escribir. A mí me parecía una bonita manera de ligar, de que podemos ligar a vulvas parlantes. Otra vez, no sé, Feri, si nos quieren leer ese poema, yo les iba a introducir con un pequeño, antes de irnos a vulvas, con algo que dijo Virginia Woolf, justamente refiriendo a lo que ustedes mencionan, que decía: ¿cuántas veces las personas han usado una pluma o un pincel porque no podían jalar el gatillo? Ya sé que es muy dramático lo que digo, pero tiene todo lo que ver, y es esto, ¿no? Lo que tú mencionabas, hay personas que están en depresiones realmente severas y que probablemente para nosotros, y a la vuelta estaría bonito hablar de eso, es difícil entender desde afuera, ¿no? Tener a un ser amado que vive una depresión severa y decir, bueno, pero podrías intentar esto o lo otro, pero ya está, o sea, no poder entenderla a otros niveles. Pero bueno, vamos a vulvas parlantes entonces. Vulvas parlantes. Parlantes. Parlantes.
Parlantes. Pues este es un poema también oscuro de Alejandra Pizarnik. Ella nació en Buenos Aires, Argentina, el 29 de abril de 1936 y falleció el 25 de septiembre de 1972 y escribe este poema que se llama A la espera de la oscuridad. Este instante que no se olvida, tan vacío devuelto por las sombras, tan vacío rechazado por los relojes, ese pobre instante adoptado por mi ternura, desnudo, desnudo de sangre, de alas, sin ojos para recordar angustias de antaño, sin labios para recoger el zumo de las violencias perdidas en el canto de los helados campanarios. Ampáralo, niña ciega de alma, ponle tus cabellos escarchados por el fuego, abrázalo, pequeña estatua de terror, señálale el mundo convulsionado a tus pies donde mueren las golondrinas. Tiritantes de pavor frente al futuro, dile que los suspiros del mar humedecen las únicas palabras por las que vale vivir. Pero ese instante sudoroso de nada, acurrucado en la cueva del destino, sin manos para decir nunca, sin manos para regalar mariposas a los niños muertos. Alejandra Pizarnik. Glitter amargo. Estamos en Glitter Amargo, Alenka Feral, Frida Rebontulet y la doctora, la psicóloga Laura Báez, quien está hablándonos en este día de la importancia de la salud mental. Hemos tenido un gran ya recorrido ahorita de varios temas que esperemos hayan sido, pues, ahora sí que digamos catapultadores para que puedan investigar más, para que puedan conocerla también en sus redes sociales en Instagram. La vamos a etiquetar también para que la puedan seguir y tener una vía, un canal de atención, pues si se encuentran en alguna situación complicada o si quieren tomar un proceso de terapia, ¿no? Que es lo que estábamos mencionando, ¿no? Desestigmatizar que ir al psicólogo, a la terapia es cuando ya estás en un borde, ¿no? Mejor prevenir, ¿no? Ir trabajando nuestras emociones y ello. Así que, Laura Báez, ¿con qué conclusiones podríamos ir cerrando de lo que nos has planteado para nuestro público joven particularmente? Sí, pues sobre todo esa parte de cuidar mucho nuestra salud mental. Ujú. Ahora sí que la salud es uno de los principios y uno de los recursos que tenemos los seres humanos y que más que nada ahora, este año, 2021, el 2020, es un recurso que vemos cada vez más valorado. Al tener esta situación de pandemia, vemos que está constantemente amenazado y el día de hoy podemos decir que la salud mental también es nuestro tesoro. En él podemos desarrollarnos, crecer, ser plenos, lograr nuestras metas, nuestros objetivos, ser felices. Si empezamos a tener mermada nuestra salud mental, de alguna u otra forma todas estas áreas se van a empezar a marchitar. Entonces, es muy importante, el ser humano, las personas tenemos esta caja que es nuestro cerebro, que son nuestras emociones, que es nuestro cuerpo, hay que cuidarlo, hay que cuidarnos, sobre todo de situaciones nocivas, situaciones estresantes, angustiantes, hay que cultivarnos, hay que distraernos, recrearnos, ser compasivas y compasivos con nosotros mismos, con nosotras mismas, con los demás, escucharlo, leerlo. Es muy importante esta parte. Cuando aprendemos a observar nuestro cuerpo, a observar nuestras ideas, a escucharnos, a leernos corporalmente, estamos más en contacto con el aquí y en el ahora y más listos, más preparadas para poder defenderlo, curarlo y atenderlo cuando sea necesario. Entonces, creo que la salud mental es uno de nuestros bienes intangibles más preciados que hoy más que nunca hay que cuidar. La salud mental se está viendo constantemente amenazada por muchas situaciones. La crisis económica, los patrones disfuncionales, vínculos caóticos, situaciones amenazantes, ofensivas. Hay que aprender a defendernos, a detectarlas, a protegernos. Entonces, ¿qué más legado, qué mayor oportunidad podemos tener las generaciones de tener vidas sanas, libres de violencia y conscientes el día de hoy? Qué interesante, qué importante lo que nos mencionas, Laura. La verdad es que ha sido un placer tenerte en el programa. Por último, porque no quería que se me fuera antes de terminar, que era importante mencionar el hecho de que también no solo ha habido una patologización de la enfermedad
mental en la mujer, como ya mencionamos en el programa, y también una invisibilización a la hora del tratamiento médico. Es importante mencionar que no todas las mujeres tienen el mismo acceso, o sea, no solo hay una doble opresión ahí, porque hay ciertas mujeres, especialmente las mujeres racializadas, no pueden acceder a la salud en general y mucho menos a la salud mental, ¿no? Está la mujer blanca, ¿no? Que tuvo este acceso a la salud mental, bien o mal, con todas sus cosas negativas en algún momento, y está el resto de las mujeres que no solo no tuvieron el acceso a la salud mental, sino que mucho tiempo fueron tratadas como más como animales y más como sexualmente hembras, y recibieron un trato inhumano. Importante mencionarlo en el programa también para que creemos conciencia de que es algo que tiene que seguir expandiéndose esa conversación y ir, no sé, abriendo raíces por todos lados. Y no solo aproximar a las mujeres de todos los sectores y todos los estratos a la salud mental. Tal vez habría que dejar el consultorio, habría que dejar la silla cómoda y acercarnos a trabajar y llegar a estos lugares donde están esas mujeres. Yo creo que ese es uno de los retos más importantes de la clínica, en el que pues el médico, la doctora, la especialista, pues nos sentamos muy a gusto aquí a través de un escritorio y quien venga a buscarnos le atendemos. No, creo que allá afuera hay muchas mujeres, hombres, niñas, niños, en una diversidad de condiciones, de estratos, de situaciones educativas, económicas, sociales, personas migrantes, personas de la diversidad sexual, personas de comunidades rurales, personas de muchos sectores muy distintos en los que ven lejano o desconocen el tema de la salud mental. Es visto como un lujo, como un privilegio, como algo inaccesible, como algo muy protocolario, como algo penoso, incluso algo vergonzoso cuando estamos en sectores más que lo ven como un tabú o como algo que debe resolver o que corresponde a la religión o que corresponde es esta parte también de una idea de que en el tema de la violencia y las mujeres tenemos muy, muy grabada de que el dolor purifica o que el dolor sana. Por eso es que hay mucha permanencia de mujeres en situación de violencia, en situación de desigualdad, porque está romantizada la patología emocional, la patología mental, las relaciones violentas, las relaciones desiguales. Entonces, yo creo que hoy en día ejercicios como este, Alenka y Frida, se me hace muy interesante porque es irnos a meter ahí, a donde están los jóvenes, las jóvenes, irnos a meter ahí donde nos escuchen, no esperar pasivamente que alguien toque nuestras puertas, sino ir a ponernos a hablar de esto que importa y que tiene años que no se habla, que duró muchos siglos, en el que mucha gente pues murió, vivió, creció sin ser atendida con temas que eran prevenibles y curables. Sí, qué importante. Muchísimas gracias, doctora Laura Báez, psicóloga egresada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 2010 con mención honorífica. Nos encanta tenerte en este programa porque justamente, bueno, te conocimos a través de un círculo de mujeres que organiza el Foro Shakespeare, que yo lo encontré y dije, wow, porque justamente mujeres de diversas latitudes pueden empezar de una forma también básica, principal, a expresar, ¿no?, sus sentimientos, lo que están viviendo, reflejarnos, ¿no?, con las otras compañeras en este ejercicio de sororidad y de ahí tejer redes como lo hemos hecho ahora y seguir construyendo justamente, no quedarnos en el silencio, en las sombras. Entonces, pues sí, y bueno, más ahora que tú nos has contado también que en este año y el año pasado, pues has tenido una accesibilidad importante para que se puedan acercar a tu consulta. Si quieres, damos tu Twitter, es @psic_Laura Báez. Y si no lo pueden anotar, pues lo tenemos en nuestras redes sociales, también la etiquetaremos para que le puedan seguir la pista. Y pues lamentablemente se nos acabó el tiempo porque sí está muy buena la charla y qué temas tan delicados de repente llegan a tocarse, ¿no? Pero creo que es importante justamente tocarlos para poder examinarnos y reflexionar sobre eso y trabajarnos. Así que muchas gracias. Podemos dedicar otro programa más adelante a esto otra vez. Y yo nada más quería decir algo súper rápido, que era que sí se nos acabó el tiempo, porque no crean,
A quien nos estén escuchando allá afuera, seguro pensaron en algún momento en Silvia Plath para Vulvas Parlantes. Y sí lo teníamos, pero ya no nos dio tiempo. Pero les vamos a dejar el poema de Silvia Plath, un poema muy interesante que tiene que ver tal cual con la depresión. Entonces, ahí se los dejamos por ahí. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Laura, Frida, es un placer como siempre. Muchas gracias. Saludos a todas. Chao. Glitter amargo.